disfrutes mucho. Muchas gracias, Mon. Muchas gracias a todos los que estáis aquí por venir hoy, esta tarde. Y bueno, como decía Mon, quiero repetir una vez más que es muy, muy importante las preguntas, porque yo puedo dar la charla, pero podéis no estar aquí, después verla en YouTube, pero ahí no tenéis la oportunidad de preguntar y que os respondan directo. Entonces, cualquier duda que os surja, preguntadla, ponedla ahí en el chat y después pasamos a aclarar todas esas dudas. Aunque os parezca, esto no tiene mucho sentido, esto es una tontería. Lo que sea, preguntad todo, que todas las preguntas son buenas y son bienvenidas. Vamos allá. Empezamos hoy, día 1 de octubre, mes de la seguridad. Así que, tema interesantísimo. Amenazas de seguridad, detección, limpieza y prevención. Comenzamos. Vamos a ver 5 puntos principales. Una introducción sobre la seguridad. Pasamos a las principales amenazas de seguridad en el mundo de WordPress. Después de las principales amenazas, vamos a ver los métodos y herramientas de detección. Continuamos con el proceso de limpieza ante una infección, es decir, cuando nuestro sitio ya ha sido hackeado o infectado. Y por último, prevención, buenas prácticas y recomendaciones para que no nos vuelva a pasar esta infección, este hackeo, ¿vale? Vamos allá. Comenzamos. Introducción, punto 1, día 1. Vamos allá. ¿Por qué importa la seguridad en WordPress? Bien, es evidente. Más del 40% de la web funciona con WordPress. Creo que actualmente es en torno a un 43%, más o menos la cifra. Bien, entonces, este número que lo decimos muchas veces, todos los que estamos en el mundillo de WordPress, y nos puede parecer solo un número alto, pero bueno, si pensamos en el número de webs que hay hoy en día, que así como una búsqueda rápida salen 1.100 millones, 1.200, es decir, estamos hablando de más de 560 millones de webs que están hechas en WordPress. Entonces, está claro que estamos ante algo importantísimo. Un solo fallo de seguridad puede dejar fuera de juego tu sitio, tus datos y tu reputación. Pensad que un fallo de seguridad en WordPress puede afectar a millones de webs. Entonces, por eso es importantísimo la seguridad en WordPress. ¿Por qué se atacan los sitios WordPress? Bien, porque WordPress es popular, lo que acabamos de ver. Millones y millones de webs funcionan con WordPress. Es flexible y extensible. Esto que puede parecer que no tiene mucha importancia, que sea muy fácil de extender WordPress con plugins, con temas, etcétera, también puede llegar a ser un problema que vamos a ver después. Pero también es un objetivo común para los ciberdelincuentes de todo el mundo, debido a su gran éxito y a esa flexibilidad y extensibilidad puede llegar a ser un problema si no lo tenemos bien gestionado, ¿vale? ¿Cuáles son las principales consecuencias de un ataque? Bien. Un ataque exitoso puede significar pérdidas económicas, daños a tu SEO, filtración de datos y pérdida de la confianza de tus usuarios. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una tienda de comercio electrónico, mientras nos atacan, dependiendo del ataque, puede que la web esté caída, estamos dejando de vender. Puede que aunque no tengamos ese tipo de ataque, a lo mejor estemos perdiendo credibilidad en cuanto a SEO, porque nuestra web aparezca cuando se busca temas de Viagra, temas de casinos, temas de pornografía, etcétera, aparece nuestra web porque nos la han infectado. Están dañando nuestra reputación. O incluso que quiten los datos de nuestros usuarios, que haya una filtración de datos. Y con todo esto, los usuarios, si pierden la confianza, estamos perdiendo dinero. La reputación al final es dinero. Tanto si vendemos productos directamente, tienda de comercio electrónico, si vendemos cursos o simplemente nos vendemos a nosotros mismos como un servicio. Reputación muy, muy importante. La seguridad es una carrera continua. Como vemos aquí en este círculo, tenemos que prevenir, detectar y limpiar.
Y a todo esto, además, debemos de añadirle el mejorar, porque prevenimos, detectamos y limpiamos. Otra vez volvemos a la rueda, prevenimos, detectamos y limpiamos. Pero si le añadimos este cuarto pilar de mejorar, cada vez tendremos una prevención más avanzada. Nos será mucho más fácil detectar tanto un intento de hackeo como el hackeo en sí mismo. Y después nos será más fácil limpiar o ya no tendremos que llegar a esa fase que es lo ideal, que no nos hackeen la web, que no nos inserten nada en ella. No basta con proteger el sitio una vez. La seguridad es un proceso cíclico. Prevenir, detectar, limpiar y mejorar constantemente. Si habéis visto algún otro webinar o de los artículos que escribo yo en wordpress.com, veréis que voy alternando y un mes es VPO, otro mes es seguridad. Son las dos cosas a las que me dedico y las dos tienen la misma base. No basta con hacer una vez, no basta con que optimicemos nuestra web y después ya va rápido. Hay que ir optimizando continuamente. La seguridad, lo mismito. No vale con he securizado mi sitio, le he puesto este plugin, he hecho esto, ya está, no. Tenemos que ir revisando, tenemos que ir comprobando, es algo continuo, no es algo que se hace una vez y ya queda, o no debería de ser, desde luego. ¿Cuáles son las principales amenazas de seguridad? Vamos entonces a este punto 2 y ver estas amenazas que podemos tener en nuestras webs en WordPress. En primer lugar, malware y backdoors. Estos son infecciones de código malicioso que nos abren las puertas traseras para el control de un sitio sin permiso. Todos los que gestionéis un WordPress sabéis perfectamente que entráis en vuestro panel de administración y desde ahí gestionáis vuestro sitio web. Tenéis una puerta de acceso a toda la parte de administración donde hacéis cosas. Si nos inyectan código, el pirata, el hacker que nos entra en nuestra web puede tener su propia puerta de acceso y entrar desde otro sitio, desde su propio ordenador, desde su propia web, directamente tener acceso a la vuestra y modificar cosas. Todo esto es con las infecciones de código que meten en nuestra web. Hay otro tipo de ataques son las inyecciones. Las inyecciones son de varios tipos, principalmente de SQL, es inyecciones en la base de datos, mediante cortar una sentencia y a partir de ahí meternos datos que no deberían de ir. Inyecciones XXS, cross-site scripting, donde nos meten mediante JavaScript, mediante otros códigos, acceden a partes de nuestra web que no deberían de acceder, o CSRF, por ejemplo, donde un usuario autenticado en nuestra web está haciendo cosas que no debería sin nosotros saberlo, porque el navegador ya está autenticado y entonces nos están robando esas credenciales mediante cookies, mediante NapTapping, bueno, hay varias técnicas para eso, pero esto es otro de las posibles infecciones. Todo esto son técnicas empleadas para manipular la base de datos o robar información mediante código inyectado. Y ataques de fuerza bruta. A lo bestia. Vamos a entrar forzando. Es decir, el ladrón puede intentar abrir la cerradura de nuestra casa, puede intentar hacerse pensar que nos va a traer un paquete y entrar con maneras más amables, diríamos, o directamente coge y rompe la puerta, rompe la cerradura y entra en nuestra casa. Fuerza bruta, bien. Lo mismo pasa en la web, ¿vale? Son intentos automatizados de adivinar contraseñas. Normalmente es en WP Admin. ¿Qué es esto de los intentos automatizados? Bueno, pues nosotros tenemos un determinado usuario y una contraseña. La contraseña, si empezamos y ponemos A y no entra, probamos la siguiente que es B y la siguiente C y así todas las letras. Después a B y vamos añadiendo muchas. Esto evidentemente se hace con scripts automatizados y se va probando un montón de combinaciones de letras hasta que se encuentra la correcta y se entra, con lo cual nuestra contraseña, cuanto más larga y además combine números y además combine caracteres especiales, mucho más segura va a ser. Aparte de ir probando una a una a fuerza bruta, también hay otro tipo de intentos que es lo que se llaman contradiccionario. Hay una serie de contraseñas muy utilizadas o muy probables
y entonces se va probando primero con todas esas contraseñas. El típico 1, 2, 3, 4, 5 y todo este tipo de cosas, bueno, pues si tenéis esa contraseña va a ser una de las primeras que se pruebe, con lo cual van a tardar milisegundos en entrar en vuestra web. Contraseñas seguras para evitar estos ataques de fuerza bruta. Vulnerabilidades en plugins y temas. Bien, en nuestro WordPress hablábamos inicialmente que es extensible y lo extendemos mediante plugins para darle más funcionalidad. Por ejemplo, queremos una tienda de comercio electrónico, instalamos un plugin que es muy conocido, que es el WooCommerce. Ya tenemos una tienda. WordPress no trae un formulario. Queremos ponerle un formulario de contacto e instalamos un plugin que es Contact Form 7, por ejemplo, o cualquier otro. Ya tenemos más funcionalidades. Y temas, le queremos dar una apariencia muy bonita de una revista electrónica, de una tienda de comercio electrónico, de lo que queramos, cambiamos los temas. Entonces, esto es una gran ventaja para los usuarios de WordPress, pero esos plugins y esos temas pueden tener código incorrecto, vulnerabilidades. Muchas brechas aparecen en los plugins o en los temas desactualizados o mal programados. Cada vez pasa más esto. Yo estoy detectando que esto pasa más sobre todo con plugins y plugins muchas veces hechos a medida, porque cada vez hay más gente que como la IA le decimos que nos haga algo y nos lo crea, ya tenemos un plugin, pero ese plugin seguramente no tiene las medidas de seguridad. La IA es muy buena, pero tenemos que saberla guiar, tenemos que pedirle cosas, tenemos que comprobar, tenemos que saber nosotros. Si no, que una IA nos cree el código por nosotros, al final es un error y un problema. Y cada vez veo más este problema porque me ha dicho la IA esto, lo he hecho y funciona, pero no nos damos cuenta que estamos abriendo una puerta de seguridad. Esto pasa tanto en los plugins como en los temas. Normalmente solo tenemos un tema en nuestra web, que es el tema que se está mostrando, pero tenemos 2 plugins, 10, 20, 100 plugins. Lo más normal suele ser en torno a 20, 40 plugins, suele ser lo habitual en una web. Y seguimos con los tipos de problemas y de ataques, y otro es el phishing y el spam. Bien, ¿qué es esto? Nuestra web puede ser usada sin saberlo para robar datos a visitantes o enviar spam. Cuando nos hackean la web puede pasar muchas cosas. Una de ellas es que cambie nuestra página, cambie nuestra apariencia y veamos ahí pues un casino. O que no veamos nada, pero se estén enviando datos a Google y se esté utilizando para posicionar otras webs y otras webs no legítimas. O que no veamos nada de eso, pero nuestro sitio web, nuestro hosting, se esté utilizando para enviar correos electrónicos, miles de correos electrónicos de spam. Entonces, al final, quien van a bloquear, la reputación que van a dañar va a ser la nuestra, la de nuestro hosting y la de nuestra web. Entonces, sin nosotros saberlo, muchas veces pasa este problema de spam o incluso que no se vea nada en la web, pero cada usuario que entra y que está escribiendo algo en el formulario, se está dando de alta, etcétera, todos esos datos estén pasando directamente al hacker, estén robando los datos de los usuarios, ¿vale? Ya hemos visto los tipos de una breve introducción y los tipos de problemas de hackeos que podemos tener. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectarlos para después intentar arreglarlos. Vamos al proceso de detección, ¿vale? Indicadores de compromiso. En inglés, los IOC, es decir, cómo sabemos que nuestra web está comprometida, que ha sido hackeada, que ha sido manipulada, que tiene un problema. Pues hay pequeñas señales que pueden indicar que tu WordPress ha sido comprometido. Cambios extraños, vemos algo diferente en la web que nosotros no hemos cambiado y de repente ahora parece distinto. Hay archivos nuevos o un tráfico anómalo. Yo tengo una web que estoy vendiendo entradas de cine para España y resulta que tiene muchísimo tráfico a las 4 de la mañana. Pues no es lógico, porque a esa hora la gente no suele ir al cine
aquí en España. Puede ser en otros sitios, pero como las entradas que vendo aquí, ese tráfico no coincide con lo que debería de ser en mi web. O hay picos de tráfico muy extraños en determinadas horas. Aparecen archivos nuevos que no deberían de estar ahí. Cuidado con esto. Tenemos también que conocer bien el WordPress y conocer nuestra web. Archivos nuevos pueden aparecer por varias causas. Pueden ser archivos de caché. Tenemos un plugin de caché que nos está generando archivos HTML en nuestro disco duro para evitar toda esta generación nueva de cada página, o archivos CSS, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde aparecen, si es previsible que esos archivos deban de estar o no, o algunos cambios que no deberían de ir. Es decir, si nosotros acabamos de actualizar ahora los plugins o el tema de nuestro sitio web y nos cambia un poco la apariencia, puede que se haya modificado algún CSS, se haya estropeado algo y haya modificaciones en la web, pero que sean debidas a estas actualizaciones. Si de repente nosotros no hemos hecho nada y nos cambia algo en la web, puede haber un problema. Todo esto son indicios, señales que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que sea un hackeo, pero si pasa algo de esto y no vemos nada más, debemos darle un vistazo, ¿vale? Y tenemos las herramientas automáticas de detección, porque claro, nosotros podemos estar inspeccionando nuestro sitio web y ver problemas, cambios, pero no estamos continuamente inspeccionando la web, sus archivos, la base de datos, todas estas cosas. Pero sí debemos tener a alguien que lo haga continuamente. Y ese alguien es un robot, es un software, es algo que nos lo haga de una manera automática. Entonces tenemos plugins y servicios como WordFence, Sucuri o WP Scan, por ejemplo, que nos permiten enviar alertas y escaneos automáticos en busca de malware y vulnerabilidades. Con lo cual, si tenemos algún servicio de estos o algún script que también podemos programar nosotros a mano, hay muchísimas opciones para esto, puede estar vigilando constantemente nuestra web y comprobando si hay algún problema. En caso de que haya algún problema, nos envía un correo electrónico, nos envía un SMS, incluso los hay que pueden hacer una llamada telefónica. Yo suelo tener varios conectados a Telegram mediante su API, y entonces me llega ahí un aviso, o que nos escanee cada día, cada 24 horas, cada X horas, cada semana, y nos busque determinados archivos problemáticos, ¿vale? Y después tenemos la revisión manual de los archivos y los logs. De vez en cuando nosotros debemos de conocer bien nuestra web, o si llevamos el mantenimiento de otras webs, debemos de conocer esas webs, y aparte de las automatizaciones, debemos de hacer esa revisión manual de vez en cuando. Y los archivos de logs. Los archivos de logs son esos archivos donde se guarda toda la actividad. Cuando una persona entra en nuestra web, queda desde dónde ha entrado, desde qué IP, qué ha visitado, con qué navegador. Si ha habido un fallo en la web, nos aparece una entrada del error de PHP, de la base de datos, es decir, todo eso se guarda en el servidor. Se guardan muchísima información, pero esa información ingente de datos, si simplemente queda ahí y no la comprobamos para nada, no tiene ningún sentido. Entonces, los logs son para inspeccionarlos de vez en cuando. Le digo, si nos dedicamos a esto, o si nosotros mantenemos nuestra web. Evidentemente, el blogger que lo único que hace es publicar sus entradas en la web y no quiere hacer otra cosa, pues deberá delegar eso en otra persona o hacerlo él mismo, ¿vale? Todo esto nos permite analizar el contenido de los archivos, la base de datos y los logs de acceso, que nos pueden revelar infecciones que otras herramientas no detectan. Porque antes hablábamos de varios servicios online o de plugins que nos buscan en nuestros archivos si hay indicios de infección. Pero estas búsquedas se basan en patrones comunes. Buscamos este determinado texto dentro de los archivos, por ejemplo, que esté encriptado, que se hagan, hay determinados patrones que después veremos más adelante. Pero esto es como el perro y el gato, como la policía y los ladrones. Siempre es, la policía sabe cómo actúan los ladrones, pero
sacan una nueva técnica y entonces aprovechan esa técnica hasta que la policía la conoce y entonces cambian una nueva y hay que irse actualizando continuamente. Si nosotros analizamos el contenido de esos archivos, aunque estas herramientas automatizadas no nos lo detecten, nosotros como humanos sí podemos ver rápidamente cuando hay una infección de ese tipo y podemos detectarla. Porque a veces nos es más fácil a nosotros detectarla que a una búsqueda automatizada. En otros casos, la búsqueda automatizada puede revisar miles de archivos en segundos y nosotros no, tenemos que ir uno a uno y en cada uno pasando su tiempo, ¿no? Entonces, cada parte tiene su ventaja. La IA nos crea los plugins de maravilla en un momento, pero no tiene en cuenta cosas que nosotros tenemos que tener. Entonces, vamos a combinar lo mejor de cada uno. Las automatizaciones y las cosas hechas a mano, la artesanía, a analizar el contenido manualmente. Y también tenemos la alerta temprana y la monitorización. Es decir, cuanto antes detectemos una amenaza, menos consecuencias sufrirá tu web. La monitorización proactiva es clave. Y esto lo tenemos todos clarísimo, pero es evidente. Por ejemplo, hace poco una infección, uno de los archivos que pondré después es exactamente de esa infección. El cliente me dijo un día por la mañana que no podía acceder a la web. Al rato entré yo y accedía perfectamente. Lo miramos, no se veía nada, no había ningún problema externamente. Pero dije, bueno, ¿por qué no podría acceder? ¿Qué es lo que pasaría? Algo temporal. Lo lógico es que lo dejáramos ahí y, bueno, lo lógico, lo que se hace muchas veces, no lo lógico. Pero entré en el servidor y empecé a comprobar un poco los archivos. Y ahí empezamos a ver que el problema era mayor. En ese momento estaban cambiando determinados archivos, se estaba ejecutando la infección, por eso no pudo entrar, después eso se arregló, pero seguía haciendo otras cosas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que al detectarlo muy tempranamente, uno de los cambios que hacía era enviar a Google, a los sitemaps de Google, estaba enviando, bueno, pues un montón de páginas porno japonesas, si no me equivoco, y bueno, invadiría Google de todo ese tipo de páginas que en realidad navegando no se veían ni aparecía nada de eso ahí. Al detectarlo tempranamente, Google no llegó a leer ese sitemap, o si lo llegase a leer lo podríamos anular pronto, pero si eso ya llevase un tiempo, también estoy recordando hace varios años, perdón, antes de la pandemia, la web de una persona, bueno, famoso, que sale en televisión, se infectó, perdonad, como os decía, esta web se infectó, la limpiaron y cuando a mí me avisaron y la empecé a comprobar, estaba limpia, pero en cambio en Google, o estaba limpia aparentemente, pero en cambio en Google, cualquier cosa que buscases con el dominio de esta persona llevaba a webs de casinos, creo que de criptomoneda o algo así. Es decir, su reputación online en cuanto al sitio web quedó bastante dañada porque pensaron que estaba limpia, pero en cambio se estaban enviando cosas por detrás que no seguía con el problema ahí dentro. Y entonces vamos a la siguiente parte. Después de detectar, de saber cómo detectar o intentar detectar lo antes posible todos estos problemas, cuando ya nos infectan, vamos a la limpieza. Vamos a dejar bien nuestro sitio web. Copia de seguridad y emergencias. Hemos dedicado un webinar y hay un artículo en wordpress.com en español sobre los backups, sobre la importancia de los backups, los tipos de backups y cómo restaurar determinadas partes parcialmente, nada más, no todo. Antes de limpiar, haz siempre una copia de seguridad. Así puedes restaurar en caso de error. Parece que es muy importante tener los backups perdón, los backups diarios, mensuales, semanales, bueno, con la frecuencia que sea necesaria según el tipo de web que tengamos. Pero cuando infecta nuestra web, aunque pueda parecer contradictorio, debemos de hacer un backup. Un backup que puede ser copiar todo el directorio a otro y volcar la base de datos o lo que sea, pero debemos de guardar una copia de cómo está
en el momento que detectamos esa intrusión. Y ese backup nos puede ser importante porque después cuando hacemos la limpieza puede que estropeemos algo, que borremos de más y que no sea necesario restaurar algo a lo mejor de este backup, aunque tengamos los previos. Este es uno de los motivos, pero otro motivo también es en el momento que limpiamos todo y cómo entraron. Porque si hemos restaurado la web, la hemos limpiado, pero sigue el problema ahí, el backdoor, mañana van a volver a entrar, se va a volver a infectar. Mañana, a veces la limpiamos y en una hora vuelve a estar igual. Entonces, para detectar esos problemas, para hacer un análisis forense, es decir, comprobar lo que ha pasado, cómo nos han infectado, por dónde ha venido, cuál ha sido el problema, debemos tener esos archivos. Eliminación manual de los archivos infectados. Borra o reemplaza los archivos infectados con versiones limpias. Esto es fundamental. Revisa especialmente la carpeta Bloas, la carpeta de plugins y la carpeta de los temas. Cuando decimos que reemplacemos, que borremos o reemplacemos, claro, depende. Si es un archivo propio de WordPress y lo borramos, dejará de funcionar. Tendremos un problema. Si es un archivo que se añade a mayores, muchas veces estas infecciones añaden archivos que no deben de estar ahí, los borramos, tenemos que borrarlos. Recordaros, previa copia siempre de todo. Si son archivos propios de WordPress, imaginaros el archivo index.php, que es fundamental para que funcione todo lo de WordPress, muchos otros archivos, tenemos que reemplazarlos por una copia limpia. No podemos solo borrarlo porque deja de funcionar nuestro WordPress. Esto en cuanto a archivos. Ahora, base de datos. Tenemos que buscar y eliminar las entradas sospechosas que haya en la base de datos y que nosotros no hemos creado, que no deberían de estar ahí, o las inyecciones en tablas habituales. Y aquí tenemos de nuevo que conocer un poco nuestro WordPress, los plugins que tenemos y las tablas que hay. Pero la tabla de usuarios y la tabla de posts son fundamentales. Estas tablas tenemos que revisarlas más en detalle. La tabla de posts es donde se guarda la mayoría de los datos de todos los posts, de las imágenes, de las páginas, etc. Cambio de contraseñas y cuentas de usuario. Bien. Cambia todas las contraseñas y revisa que no existan usuarios desconocidos o nuevos administradores. Vamos al WordPress y comprobamos los usuarios administradores que hay o los usuarios que existen. Perdón. Pero no solo desde el WordPress, porque incluso hay algunos hackeos un poco avanzados que nos ocultan estos usuarios, aunque en realidad existen. Entonces debemos de ir a la tabla de usuarios y comprobar desde la base de datos. O también desde WP-Clean, que es una herramienta fundamental, está en nuestra caja de herramientas para arreglar hackeos. Sí o sí tenemos que saber utilizar y manejar WP-Clean. Reinstalación del core, de los plugins y de los temas. Reinstalamos WordPress y todo el software desde fuentes oficiales para garantizar la integridad. WordPress, tenemos un sitio oficial que es wordpress.org, desde donde descargamos la última versión o versiones previas. Esa es la fuente oficial. Los plugins, tenemos el repositorio público de plugins de WordPress y el de temas, pero aparte de eso, también tenemos varios que no están en los repositorios oficiales, que pueden estar pues, en el repositorio de WooCommerce, por ejemplo, pueden estar en sus propios repositorios. Perdón. Entonces, tenemos que ir siempre al sitio oficial. Prevención. Fundamental. Actualizaciones constantes. Tenemos que tener actualizado nuestro software a las últimas versiones, porque siempre que hay fallos de seguridad, se resuelven en las últimas versiones. Mantén siempre actualizado WordPress, plugins y temas. Son los tres pilares fundamentales. El core, es decir, el propio WordPress,
todos los plugins que tengamos instalados y temas. Y si tenemos algún código a medida, alguna otra cosa fuera de esto del WordPress o que se haya hecho específicamente, tenemos que revisarlo muy bien para que no tenga fallos de seguridad y para que esté totalmente actualizado. Para evitar estas vulnerabilidades conocidas que se van publicando según van saliendo y según hay un patch, es decir, un código que ya arregla esa vulnerabilidad. Contraseñas seguras y doble factor. Hablábamos inicialmente de las contraseñas, que cuanto más larga, más complicada, muchísimo más difícil de que nos la adivinen, que nos la hackeen. Y además de que estas contraseñas sean robustas, que tengan más de 8 caracteres, si podéis más de 16, que mezclen mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etc., debemos de activar la verificación en 2 pasos para proteger los accesos. Supongo que todos sabéis lo que es esto, lo conocéis, es el 2FA, el doble factor de autenticación, que es después de meter nuestro usuario y nuestra contraseña, nos envía un SMS al móvil y tenemos que poner ese numerito ahí, o nos envía un correo electrónico, o tenemos una aplicación que nos va generando unos números y que cambia cada 30 segundos, etc. Es decir, tenemos usuario y contraseña, pero aparte un segundo elemento con el que tenemos que verificar. Si alguien nos roba nuestro usuario y nuestra contraseña, tiene que tener ese segundo elemento. Tiene que tener también acceso a nuestro correo electrónico, tiene que tener acceso a nuestro móvil o a nuestro programa de generación de estos números de autenticación. Con lo cual, esto es algo muy importante, el que tengamos el 2FA en nuestro WordPress. Las aplicaciones del banco hoy en día todos la tienen, pero en la mayor parte de servicios que tenga el 2FA, activarlos siempre. Puede parecer una lata, pero en el momento que nos acostumbramos es fundamental. Hablábamos hace un poco de las fuentes oficiales. WordPress.org, repositorio de plugins, repositorio de temas, repositorios oficiales según las marcas. Pues determinada marca tiene su repositorio, que todos conocemos y debemos descargarlo desde ahí, etc. Bien, pues eso. Nunca instalemos plugins o temas desde repositorios no oficiales o desconocidos. También están muy de moda estos clubs, el club chorra no sé qué, donde te ofrecemos los plugins, no sé cuántos plugins, solo por 5 euros al mes o por no sé cuánto. Al final lo que hacen es descargarlos de fuentes poco recomendables y no ahorréis en esto nunca, porque siempre descargadlo desde fuentes oficiales y si es un software con licencia es por algo, porque nos ofrece su soporte, porque eso se utiliza para las mejoras, para evitar problemas de hackeos, etc. Fuentes oficiales siempre. Mínimos privilegios de usuario. Es algo que no siempre hacemos. Cada usuario debe tener los privilegios necesarios para lo que necesita hacer. ¿Tú qué necesitas hacer? Publicar entradas en el blog. ¿Necesitas ser autor o editor? A lo mejor solo con autor te llega. Ya, pero es que ahora necesito administrar estas cosas de SEO, de tal. Como no te deja este rol, administrador. Y acabamos creando administradores para todo. Bien. Hay otra entrada también en WordPress.com sobre los usuarios, sobre los roles, sobre los privilegios, etc. WordPress por defecto nos trae una serie de roles con determinados privilegios. A veces, si no nos llega un rol, pasamos al siguiente. Pero si este rol tiene 10 privilegios, el siguiente tiene 20, a lo mejor necesitamos más de estos 10 privilegios, necesitamos uno diferente, pero no los 20. Podemos darle uno personalizado. Entonces, también, si os interesa este tema, mirad esta entrada porque debemos de ajustar solo lo que se necesita. Si este usuario no necesita instalar plugins, no tiene que tener permiso para instalar plugins. ¿Vale?
Asignamos solo los permisos estrictamente necesarios a cada usuario. No todos deberían de ser administradores y es lo que pasa en muchísimas webs. Cuando entras al mantenimiento de una web te encuentras con es que este usuario para esto, este otro para esto, otro, y acabas con 10 administradores y solo era necesario uno a lo mejor. Esto pasa muchísimo. No todos tienen que ser administradores. De hecho, vamos a cambiar la regla. Prácticamente ninguno tiene que ser administrador. Monitorización y copias de seguridad automáticas. Pues es lo mismo, tenemos que configurar sistemas de monitorización y realizar backups periódicos, según lo que sea necesario. Puede que con un backup a la semana no sea suficiente porque se cambia muy poco contenido. O puede que nuestra web sea un comercio electrónico con mucho movimiento y que a lo mejor necesitemos backups en tiempo real. Bueno, backups periódicos, según la necesidad de nuestra web. WordPress.com, por ejemplo, nos ofrece backups en tiempo real. Perdón. Idealmente automatizados, claro. Los backups manuales están muy bien. Cuando vamos a hacer nosotros un cambio en la web, cuando vamos a hacer determinadas tareas, hacemos un backup previo, por si después hay problemas, restaurar. Los backups manuales están muy bien, pero necesitamos backups automáticos, porque los manuales es cuando vamos a hacer algo. Lo que no es automático se nos olvida. Entonces, todo lo de tengo que cada día hacer esto, como no esté automatizado, lo hacemos X días y al final nos olvidamos. Todo siempre automatizado. Y estos eran los 5 puntos de los que hablábamos inicialmente, de lo que íbamos a ver, pero he añadido un sexto punto que no está en el índice, pero lo he añadido a propósito porque lo típico que se cuenta siempre es mi web no es de interés. Es decir, mi web es una web muy pequeña, solo vendo local, unas cosas, nadie la va a hackear porque no tiene interés. Bien, vale. Esto que veis aquí son hackeos de webs. Como podéis ver aquí arriba, dejadme ver si podemos, ahí está. Como podéis ver aquí arriba hay una carpeta delete, es donde se ha copiado todo este contenido para después poderlo analizar, y en este primer archivo, que es un footer default, que no tiene que existir, que se lo han añadido ahí, bueno, pues tenemos aquí de todo, desde un editor para poder editar online, este acc9.io es un editor de archivos para poder tener nuestro editor, que puedan hacer lo que quieran directamente en la web. Y este archivo tiene miles de líneas, una auténtica maravilla todo lo que hay en este archivo. Dentro de esta misma web podemos ver este archivo hyphen.php, que como vemos tiene todo esto totalmente ofuscado. De hecho, hasta nos dice el propio archivo, la herramienta que han utilizado para ofuscarlo. Este archivo evidentemente no debe de existir ahí. Todo esto después, si se desofusca, si se hace lo contrario, nos va mostrando algo en pantalla, que es lo que está haciendo. Por ejemplo, está encriptando con base 64, bueno, una serie de técnicas que utilizan para que nosotros no veamos lo que hace realmente. Y este otro archivo, que si os fijáis aquí en el nombre, después del delete, ahí en verde, tiene un index.php0. Porque, por ejemplo, hay herramientas de detección que lo que hacen es buscar determinado código en los archivos PHP. Bueno, pues este archivo no es PHP, es PHP 0. ¿Por qué le añaden este 0? Para que no se detecte con estas herramientas que solo buscan en estos archivos, pero después lo que hace es modificar el htaccess y decirle que los PHP 0 también se ejecuten con PHP, es decir, que también lo reconozca. Entonces, es una combinación de técnicas para evitar que detectemos todos estos problemas. Este es otro archivo de mi colección entre comillas, pero siempre que encuentro algo hackeado me guardo esos archivos para ver cuál es el problema que tenía en la web, cómo han entrado o ver dónde vienen. Si veis aquí arriba
está en mi disco duro en una carpeta que es hackeos. Ahí siempre me voy guardando un montón de estos archivos que voy encontrando en clientes que te llaman con un problema, mi web está fastidiada, etcétera. Es un archivo que tiene que estar en WordPress, el WP Login, con el que nos autenticamos y que, como veis, además se utiliza bastante. Por ejemplo, coge el carácter y no dice qué carácter coge, sino que el 523 le resta 444, entonces lo que da eso, cogemos ese carácter. Y aparte le concatena el carácter 67 y después, bueno, una serie de técnicas para que no detectemos todo lo que tiene aquí. Si vemos aquí el list security table, es decir, lo que hace es comprobar si puede escribir en nuestro disco duro, le mete una arroba delante para que si hay un determinado problema no salte la ventana. Seguramente esto no muestra nada en pantalla y el usuario esté entrando en su panel de administración sin ningún problema, mientras cada vez que entra le va creando toda esta serie de cosas. Pues igual que este otro archivo, tenemos, perdonad, tenemos estos otros dos que podemos ver aquí, de un admin PHP y un index PHP, que una herramienta sí que ya ha detectado como sospechoso y lo ha renombrado. Este archivo, por ejemplo, le mete muchos tabuladores. Si con determinados programas, si vemos este archivo, como lo veremos totalmente en blanco, veremos que no hay nada. En teoría no hay ningún problema, está todo escondido porque al tener tantísimos tabuladores, esto que veis con las flechitas son tabuladores, desaparecen. Y aquí abajo ven otras técnicas de que está utilizando una determinada función en la que de nuevo está restando números para sacar un carácter y a partir de ese carácter ir concatenando, pero además en esta le mete muchos comentarios por el medio. Y todos esos comentarios es solo para evitar que las herramientas de detección estén detectando estos patrones. Por eso que muchas veces a mano, si nosotros abrimos y vemos esto, vemos que esto no es normal, esto está hackeado. Pero las herramientas automáticas pueden no detectarlo. Y por último, este otro archivo, también, bueno, parte de un archivo, si veis aquí en la parte izquierda las líneas, estamos en la línea 3250, es decir, dentro del archivo, de todo lo que tenía que haber en este archivo, escribe cosas por el medio. Entre todas estas cosas que escribe por aquí, bueno, pues tenemos un gatos aquí, cats, tenemos ahí un smiley, es decir, aparte, por lo menos este le ha puesto cosas un poco más graciosas. Y estos gatos y estos smileys, si no queremos acabar con nuestra web con gatitos y con smileys, pues tenemos que tomar muy en cuenta todos estos temas de seguridad. Como tabla resumen, para finalizar, tenemos la fase de detección, la de limpieza, prevención y monitorización, con unas herramientas que podemos utilizar en cada una de ellas y su función principal, la detección, el escaneado del malware y vulnerabilidades, la de limpieza, herramientas para auditoría y limpieza de archivos y bases de datos. En la prevención, los refuerzos de seguridad y los bloqueos, bloquear determinados intentos de acceso, y la monitorización, seguimiento de actividades y uptime. Por ejemplo, el Uptime Robot o Getris Tools podemos detectar cuando nuestra web está caída, cuando nuestra web da un determinado error o incluso buscar determinados textos en la web para comprobar si esos textos aparecen dentro del código. Herramientas de WP CLI, lo que os hablaba antes, imprescindible WP CLI para la administración de la web, para todo, es decir, si trabajamos con WordPress, WP CLI es una maravilla. Cuando queremos hacer una copia de nuestra base de datos, wp-db export y el archivo que queramos. Y ahí nos exporta toda la base de datos entera. Este siguiente comando es un comando de línea de Unix, es para encontrar un tipo de archivo. Le decimos find
en el directorio actual, el tipo F, es decir, archivos, el nombre cualquiera que tenga PHP, es decir, tipo de archivos PHP, y que se hayan modificado en los últimos 5 días. Este último 5 lo podemos cambiar. ¿Qué archivos se han modificado en estos 2 últimos días? Ejecutamos esto, nos da todos los archivos. Tareas programadas. Podemos limpiar todo nuestro WordPress y al rato vuelve a estar infectado. ¿Por qué? Porque hay un cron que está ejecutando algo. Una determinada tarea, incluso está buscando algo en remoto, nos trae un archivo. Bueno, ¿qué crons hay programados en nuestro WordPress? WP cron event list. Si en este caso, si no queremos utilizar WP Click, queremos tirar un poco de plugins, hay un plugin muy bueno que es es Chrome, bueno, no me sale ahora mismo, Chrome Manager, creo que es. Bueno, nos lista también todos los Chrome, podemos ver todos los que hay, cada cuánto se ejecutan, etc. Verificar archivos del core, es decir, del propio WordPress. Este comando que es buenísimo. WP Core Verific Checksums. Lo ejecutamos, nos comprueba cada archivo contra contra la huella que nos tiene que dar, y si le has metido un carácter de más, ya nos va a decir que no es correcto, que ese archivo no es el que debería de ser, o que este archivo no debe de estar aquí. Entonces, con esta tabla resumen que tenemos aquí y con estos comandos, que son solo 4, pero podemos utilizar muchísimos, si queremos ver un poco más, pronto, en breve, tendremos una entrada en el blog de WordPress, wordpress.com/es/blog, hablando de esto, de las infecciones, donde tendremos más comandos y donde lo tendremos explicado todo bastante más en detalle para poder entrar a ejecutar comandos en concreto. Veo que Jesús ha puesto el plugin del que hablábamos, WP Control, no es control, sino que es Control, que es lo que no me acordaba. Y voy a acabar, como en todas las charlas anteriores, muchas gracias Jesús por poner la URL del plugin, como en todas las charlas anteriores, con nuestro Sancho Panza particular y con su refrán, diciéndola Don Quijote, nuestro Quijote particular, que la IA cada vez nos lo crea de una manera diferente, y más vale sitio prevenido que webmaster arrepentido. No hay parche ni copia que valga lo que una buena precaución brinda desde el principio. Con lo cual, más vale prevenir que lamentar. Y ahora quedo a la espera de las preguntas. No sé si había alguna. Espero que no haya una o dos, haya muchas. Habemos preguntas. Tenemos. Don Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Muy clara, espaciada, explicada. Fantástico. A veces el hablar seguido me deja la voz, perdonad la... Eso es el aire acondicionado que tienes ahí encendido. Sí. Es que estas zonas del sur es lo que tienen. Pues vamos allá. Y vamos a comenzar con las preguntas. Vamos allá. Vamos a empezar porque las hay largas, cortas. Vale. Hay una... Vale. Vamos a empezar con esta de Jorge. ¿Crees que con los principales plugins de seguridad en su versión gratuita estamos bastante protegidos? Sí. A ver, en cuanto a versión gratuita y de pago, depende de cada plugin. En la mayoría de los casos suelen ser bastante eficientes las gratuitas y suelen resolvernos bien. A veces las de pago pues nos dan opciones mejores, pues automatizadas, que no tenemos que ejecutarlo a mano, nos dan análisis más en detalle, nos dan informes, etc. Pero bueno, suelen ser suficientes. Solo los plugins, yo no soy muy partidario de plugins de seguridad o solo plugins de seguridad. Yo me basaría también en que haya otras opciones de seguridad antes de llegar al WordPress, es decir, en el propio servidor, en el hosting. Entonces, si vuestro hosting os ofrece cosas como un WAF de seguridad, es decir, otros sistemas de protección antes de llegar al propio WordPress, muchísimo mejor, porque va a parar muchos ataques antes de que llegue. Por ejemplo, WordPress.com tiene un WAF integrado
que nos va a parar muchísimos ataques, aunque el plugin esté mal programado y tenga algún problema de inyección de seguridad. Si ya detecta esos caracteres en las URLs y nos lo para, ya no le va a afectar eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, para ser un poco más conciso, creo que sí, son suficientes los gratuitos, siempre nos aportan algo más los otros, pero son suficientes, pero yo siempre lo basaría con una seguridad también a nivel de hosting, que el hosting nos proporcione algo más. Se podría decir más alto, pero no más claro. Efectivamente, efectivamente. Vamos allá, vamos con otra. A ver, esta te la pregunto yo. Bueno, porque yo que siempre he trabajado con gente que te lo facilita. Entonces yo te pregunto, Carlos, si tu proveedor de hosting no te facilita el doble factor de autenticación Sí. en la capa que sea, a nivel aplicativo, a nivel panel de control, a nivel tal, ¿cuál es la alternativa? Plugin. Hay muchísimos plugins, hay plugins de seguridad que ya entre las diferentes opciones tienen el doble factor de autenticación. Pero si no hay plugins solo para eso. Por ejemplo, WordFence tiene un plugin muy completo, pero WordFence tiene un plugin pequeñito que si no utilizamos el completo solo es para 2FA, para solo añadir eso. Pero ese es el primero que se me vino a la memoria, pero si buscamos en WordPress, en el repositorio oficial de WordPress, escribís 2FA y veréis que ahí hay varios plugins. Antes de instalar un plugin 2FA, fijaros en lo que tenéis instalado, echadle un vistazo a los plugins, porque a lo mejor es probable que tengáis ya algo de 2FA y no lo sepáis y entonces no tiene mucho sentido estar teniendo uno por un lado cuando ya nos lo ofrece el otro. Las suites estas de seguridad, la mayoría suelen tener alguna opción. Estoy pensando ahora mismo en, pues, por ejemplo, un proveedor de hosting que tiene su propio plugin de seguridad y que tiene el 2FA integrado. Pues eso lo tienen muchos. Si no hay plugins específicos para eso, buscar 2FA e instalar uno. Vale, fantástico. Muchas gracias. Otra cosa. Sí. Perdón, otra cosa. Dentro del 2FA te puede enviar lo que decíamos antes, te lo puede enviar por mail, por SMS, tal. Normalmente tenemos una aplicación para eso. Muchos suelen recomendar la de Google, el Google Authenticator. Sí. Cuando nos dicen del Google Authenticator, cualquier aplicación que genere estos códigos suele ser válida. Yo, de hecho, el Google Authenticator lo utilicé al principio, pero muy al principio. Pero ahora, es que estaba mirando en el móvil porque no me acordaba el nombre. Ahora utilizo ya desde hace mucho Auth. Auth también es gratuito, te lo puedes descargar. Tiene la ventaja de que puedes tenerlo en varios dispositivos, el de Google no. Aparte, los plugins estos de guardar, perdón, plugins no, extensiones de guardar contraseñas, ¿cuál es el que utilizo yo? Bitwarden, por ejemplo, en la opción de pago tiene la generación del 2FA, el One Password también la tiene, es decir, hay muchísimas opciones. Y todas las que te dicen compatible con Google Authenticator, todos los demás también valen. Fantástico. Muchas gracias, Estela, para mí, o sea que muy agradecido, don Carlos. Perfecto. Alejandro nos pregunta, ahí va, espera un momentito, has not answered, aquí. ¿Qué configuración de servidor? Yo la veo como muy abierta la pregunta. ¿Recomendarías en WordPress que tú crees que marcaría diferencia en comparación a otras? Yo como configuración de servidor, bueno, tú dirás. Sí, es que es una pregunta muy abierta y claro, podemos hablar a nivel de servidor web, que sería un Apache, un Nginx o tal, y ahí podemos meter muchas cosas. Puede ser a nivel ya del propio servidor más arriba, a nivel de Linux. Si no tienes conocimientos avanzados de esto, coge un buen hosting que tenga seguridad. Todos tienen seguridad, pero hay diferencias entre unos y otros. Yo te puedo hablar de los que conozco de clientes. Cada vez estoy conociendo más el caso de WordPress.com, porque estoy además escribiendo sobre eso, y WordPress.com tiene muchas opciones de seguridad. Tiene un WAF, tiene ante ataques de fuerza bruta que podemos poner. Entonces, cuando tenemos todas esas opciones, olvídate tú de niveles de configuración y tal, nos lo ofrece todo el hosting. Sí, yo te recomendaría, Alejandro, los entornos de hosting gestionado. Sí. Después tenemos...
Bien es cierto que tenemos que hacer algo por nuestra cuenta. Y ese algo, por ejemplo, puede ser que no tengamos el usuario admin 1234, porque estoy muy seguro, pero puede entrar cualquiera. WordPress.com no puede hacer nada si yo tengo admin 1234. Va a entrar cualquiera ahí a hacer lo que sea. Vale, tener un 2FA, ponerle 2FA, que eso sí ya es por vuestra cuenta, ponerle el plugin y ya está. Es decir, una serie mínima de cosas. Pero a nivel de servidor, si no eres un sysadmin, si no te dedicas a eso, olvídate. Coste Gestiónalo en quien intencionado sabe hacer. y que se ocupen ellos. Exactamente. Exacto. Muy bien, vamos con las de Jesús. Y digo, vamos con las de Jesús, las he dejado para la final, porque ha explicado un caso, ¿no? Entonces, a ver si se le puede responder. Lo voy a incluir en pantalla, pero creo que no se va a ver, o no se va a ver bien. Bueno, primera mega pregunta. Me ha quedado tocha. Igual vale por 3. Uno de los sitios web que gestiono sufre continuamente intentos de ataque de fuerza bruta y denegación de servicio distribuido. Tengo el WordFence activo. Me recomiendan algunos colegas que use solo Sucuri porque actúa antes de llegar al servidor. Pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales, ventajas y desventajas entre un firewall a nivel de aplicación, como es WordFence, que se ejecuta en el propio servidor, frente a un firewall o cualquier solución a nivel DNS como el de Sucuri? ¿Y cuál recomendarías? ¿Qué estrategia recomendarías dependiendo del site o hay alguna otra diferenciación? Y si es posible tener los dos corriendo o es perjudicial. Voy a empezar por el final de todo. Es posible tener los dos corriendo. Es decir, puedo poner una barrera aquí antes de que llegue. Puedo poner en mi casa, para intentar que entren en mi casa, puedo poner cerrar bien el portal, pero aparte también cerrar la puerta de casa. Si tengo muy bien cerrado el portal y ya no entra nadie fuera, aunque deje abierta la puerta de casa no van a entrar, pero si alguien se cuela en el portal, van a acabar entrando en casa. Entonces, cierra bien el portal, pero también cierra la puerta de tu casa. Entonces, el portal es antes de que llegue a nuestro WordPress, a un nivel superior, no a nivel de DNS, pero bueno, estamos ahí en un nivel superior, antes de que lleguen al servidor. Y después, cuando lleguen al servidor, también puedes poner medidas. Puede ser ese plugin o pueden ser otras medidas, como por ejemplo hay el WAF 7G para, en el caso de Apache, que simplemente son unas reglas que metes en el htaccess, te descargas el archivo, lo copias ahí y te corta un montón de cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esto estamos a nivel de servidor, el otro a nivel de plugin, estamos a un nivel un poquito más para adentro. Cuando es a nivel de PHP, si PHP tiene que analizar eso y tiene que cortar, lo hará bien. Pero si le metemos 10.000 consultas o 20.000, puede llegar un momento que lo saturemos. Si lo hace antes, porque lo hace un sistema muy grande que está dimensionado para todo esto, no vamos a tener el problema porque nos llega a nosotros. Yo no conozco exactamente el de Sucuri, conozco un poco más el de WordPress, que tiene para evitar todo esto, lo tiene, wordpress.com, o el de Cloudflare. El de Cloudflare también lo he utilizado muchas veces y lo que hace es analizarnos todo este tráfico, todo esto, y todo lo que bloqueemos lo bloqueamos antes de que llegue al servidor. Bueno, Mucho y antes incluso de que llegue al centro de datos del servidor. Sí, totalmente. Claro. Cuando hablamos de seguridad de servidor, hablamos en 3 capas, que es la de la red. Estamos hablando de la de a nivel servidor, pero en la parte física, por decirlo así. Y luego hablamos a nivel aplicativo. Entonces, cuando hablamos de Cloudflare o cuando hablamos de Sucuri, estamos hablando ya incluso antes del centro de datos del servidor, que llega limpito, 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 más o menos. O sea que sí. Es que, de hecho, si monitorizáis los accesos a vuestra web, cuando hay un ataque, si tenéis algo de esto, veréis que hay muchísimos accesos en Cloudflare, en la capa de Sucuri, en la que sea, pero en vuestro servidor es igual que siempre, porque los ha cortado todos antes. Entonces, no le afecta para nada si ya lo has cortado todo antes. Si alguno se cuela, oye, pues si nos entran en el portal, también tened cerrada la puerta de casa, es decir, poned algo a nivel del servidor Apache, o si no, incluso algo a nivel de PHP, pero a nivel de plugin eso ya es lo último. A nivel de plugin, es decir, o quizá lo menos efectivo, entre comillas, aunque muchos plugins lo que hacen es modificar el htaccess o las reglas para cortar ahí y no tener que el PHP ejecutar. Hay muchos niveles. Quiero recordar que también
escribí un artículo sobre esto, sobre los diferentes niveles de la seguridad. Lo he puesto ahí en la lista, lo tenéis. He puesto el tuyo sobre la enciclopedia de los roles y permisos en WordPress, porque eso no es un artículo, es una enciclopedia. He puesto el de seguridad de WordPress del DNS al navegador y he puesto el de los backups avanzados y sus restauraciones parciales, ¿no? Y cosas de este estilo. O sea que ahí tenéis, vamos, contenido interesantísimo para poder leerlo. Muy bien, Jesús, muy buena pregunta. Vamos con la siguiente, que es: después de que un escáner de malware como WordFence identifique y elimine archivos malignos de un WordPress, o los ponga en cuarentena, que también es otra, ¿cuáles son los siguientes pasos para asegurar que el sitio no vuelva a ser comprometido? ¿Nos fiamos de la limpieza? Especialmente lo digo por las bases de datos. Antes también hacíamos con una limpieza manual profunda. ¿Hay que seguir haciéndola? Es decir, por eso, por una parte, imaginamos que un WordFence ha identificado y eliminado archivos. ¿Hay algún siguiente paso que tú harías para asegurar que el sitio ya no está comprometido? Y sí, esa es la pregunta. Sí, aquí hablamos en la charla de varios pasos y de varias cosas que deberíamos hacer. Uno de los pasos era la eliminación de archivos. Eso es uno, pero hay bastantes más. Podemos eliminar los archivos, pero si, por ejemplo, yo he visto infecciones donde hay archivos dentro, han modificado el htaccess y ese htaccess no está incluyendo un archivo que está fuera de la carpeta, a un nivel más arriba, que todo eso no nos lo va a detectar el otro, no nos lo va a detectar el plugin. Entonces, podemos haber eliminado la infección, pero la siguiente vez que se entre, se vuelve a ejecutar todo y ahí está. Entonces, hay que eliminar archivos, hay que cambiar contraseñas, porque no sabemos ese intruso, el que entró en la web, si solo nos ha modificado archivos o se ha creado un usuario o ha accedido a la base de datos y sabe nuestra contraseña de administrador, o incluso ha ido más arriba y puede acceder al hosting. Es decir, y cambiar contraseñas no es cambiar contraseña del WordPress, es cambiar contraseña del WordPress, por si acaso también del hosting, de acceso a la base de datos, es decir, de todo. Para asegurarnos de que está bien limpio, tenemos que, aparte de eliminar los archivos, cambiar las contraseñas, comprobar la base de datos, ver que no está nada infectado en la base de datos. Es decir, son muchos pasos. De hecho, lo más efectivo es borrar prácticamente todo y reinstalar de cero y de fuentes fiables. Cuidado con lo de la reinstalación. Imaginaros un plugin, el plugin de formularios, el Contact Form 7, digo. Bueno, me descargo el nuevo y lo piso ahí. Cuando pisas los archivos, todos los infectados van a ver los archivos nuevos. Pero ¿qué pasa si había un archivo que no debía de estar ahí? Que no lo eliminamos, sigue quedando cuando tú pisas la carpeta con otro. En cambio, si elimino la carpeta entera y la vuelvo a crear, ahí estoy eliminando todo. Y eso es algo que pasa muchas veces. Es decir, he descomprimido el zip y he pasado todos los archivos a tal. Ya, pero siguen quedando archivos que no, o archivos ocultos. Es decir, infecciones hay de muchos tipos, cada vez más avanzadas, se esconden dentro del htaccess, no me sale ahora el nombre de la carpeta, pero donde que entra cada vez el navegador para comprobar el certificado, una carpeta oculta. Ahí también he encontrado archivos, es decir, entonces no solo con la limpieza que te hace el Securi o el WordFence llega, no, hay que seguir. Es un muy buen paso. Fantástico. Tenemos que ver más cosas. Muy bien, nos quedan como 4 preguntas. Yo creo que si quieres, como ya son 10 y, oye, tu tiempo es tu tiempo y el de nuestra audiencia también, las vamos a responder así como en modo sprint, porque además creo que son bastante sencillas y directas, ¿no? Bueno, de todas formas, gracias por esta pregunta. Vamos con otra de Jesús, que dice: uno de los permisos. A menudo te recomiendan que establezcas permisos 444 para maximizar seguridad. En otros te dicen que lo dejes en 644 porque no afecta a los plugins, como el 444. ¿Qué hacemos realmente? Dejar con lo que normalmente los hosting nos ponen unos permisos en el archivo, son suficientes. 644 estaría correcto. Exacto. Fantástico. Muchas gracias por tu pregunta, Jesús. Vamos con Alejandro, que nos dice: dentro del seguimiento de la página web para su mantenimiento, ¿qué recomendarías hacer cada poco
cada poco tiempo a mayores de backups, o sea, por encima de los backups. Alejandro nos dice, en las tareas de mantenimiento, en temas de seguridad, aparte de los backups, ¿se habría alguna otra tarea regular que tú harías? Actualizaciones, backups, fundamental. Actualizaciones de todo, fundamental. Y después tener una serie de comandos para ejecutar, por ejemplo, el que vimos de find y buscar qué archivos se cambiaron en los últimos días. Vemos que son los de uploads, no pasa nada. Son otros sospechosos. Vale. Una revisión rápida. Fantástico. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Otra de Alejandro, que nos dice, ¿cuáles son los comandos más usados o crees tú que son esenciales para la seguridad en WordPress? Me imagino que se refiere a WP-CLI. Sí, no sé si son de WP-CLI o de Linux. WP-CLI, por ejemplo, son los de exportar la base de datos, las de comprobar el checksum de los archivos, es decir, que todos son correctos, el de actualizar los plugins, comprobar si los plugins son originales, hay unos comandos para eso, que creo que aparecen en el artículo, todos estos. Y aparte de esos, backups, comprobación, y después dentro de Linux tenemos los comandos de find y de grep para buscar determinadas cadenas que son fundamentales para buscar todo esto. Fantástico. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Y vamos con la última, que es de Valeria. Gracias por tu pregunta, Valeria. Para los que empezamos en el mundo del código, ¿hay algún repositorio donde ver las principales formas de hackeo en código para tenerlas presentes y saber qué buscar? O sea, me imagino que Valeria pregunta por ejemplos sabidos de hackeos para buscar esas cadenas o esos intentos, ¿no? en forma de código. ¿Hay alguna web, algún repositorio que recomiendas, Carlos? Sí, hay muchas webs y repositorios, no te puedo decir ahora ninguna, pero mira, si entras, por ejemplo, en Perplexity, que es un buscador muy bueno, medio con IA, y le preguntas cuáles son las principales técnicas de hackeo webs tal, te dirá un montón de ellas. Todas estas cadenas que tenemos que buscar, todas estas están recopiladas en GitHub, en un montón de sitios, pero cualquier buscador, yo te recomendaría Perplexity, pero si no en Google le pones esto mismo y te da muchísimas opciones. De todas formas, para comenzar, todo esto va cambiando, ¿eh? Claro. Ahora mismo el patrón, pues utilizas mucho el base64, lo que os enseñé antes, meter ahora comentarios en el medio para evitar el que te encuentren con estas cosas. En otros, que en vez de el carácter, por ejemplo, el 512, lo que hacen es pues 600 menos 50 para que me dé tanto. Cada vez van cambiando las cosas para evitar el que los pillen. Todo esto es el día a día. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. 9 preguntas, por Dios, 9 preguntas. Muy bien, muy bien. Este es el espíritu. Sí. Al final lo que queremos, y por eso hacemos webinars, es precisamente por esto. Si no, pues haríamos vídeos, los grabaríamos en casa y los subiríamos a nuestro canal de YouTube. Tan sencillo como eso. De verdad, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, por haber participado. Y nada, os esperamos, espero que tengo el calendario por aquí. Os esperamos la semana que viene. La semana que viene, 8 de octubre, tenemos a Ana Cirujano hablando de crucitas de diseño. Y luego nos vamos al 22 con Pablo Moratinos de este mes. Tenéis todavía 2 citas con nosotros durante este mes. Carlos, ha sido grandioso, excepcional. Muchas y gracias. creo que de las preguntas vamos a hacer una buena tira de shorts. Creo que han sido muy buenas y nos van a dar muy buen contenido para que la gente pueda ver directamente preguntas y respuestas por parte de un experto, que al final es lo que buscamos. Y eso, de eso se trata, de que preguntéis. Así es como los webinars molan, jolín. Si no, si tengo que preguntar yo, es como, bueno, pues vale, yo pregunto. Dice Valeria, al parecer son muy creativos los hackers. Sí, joder, cierto, cada vez son más creativos, sí. Sí, señor. Graciosos a veces, y los ciberdelincuentes todavía más. También, sí. Cada vez se van actualizando más con los engaños, la forma de pillarnos. Y cuidado, que nos podemos creer yo sé mucho de esto, yo no caigo. Todos caemos. Y tener cuidado, todos. Qué básico, un phishing el otro día. Sí. O sea, está llegando a un nivel de exactitud, de
que es súper difícil distinguir cuando es de verdad o no. Pero de todas formas, con no hacer clic en prácticamente nada, pues ya está. O sea, nada que no haya solicitado. Ya está. Sí, Bueno, sí. menos a nuestro boletín de noticias. Podéis hacer todos los clics que queráis, pero sobre todo leer el contenido, que es muy importante. Pero lo que dijiste, a nada no solicitado. El boletín es porque lo han solicitado. Eso, Sí. es verdad, que aquí no enviamos cosas Sí. sin haberos pedido permiso primero. Bueno, que sepáis eso, que sepáis también que tenemos para aquellos, aunque hoy hemos hablado de seguridad, que sepáis que tenemos un ebook maravilloso, wordpress.com/es/SEO ebook. Tenemos un ebook de SEO maravilloso. Vosotros ya estáis suscritos y vosotras también, y habréis recibido un email. Pero si no os habéis descargado esto, es que no tenéis ni un minuto de curiosidad. Por favor, adelante. Es gratuito. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La friolera de 0,00 euros. Es increíble, es increíble. Una maravilla. El talento de 4 autoras, Ana Belén, MJ, Sofía. Bueno, ahí está toda la explicación, sus nombres, podéis ver estas 4 personas de la comunidad de SEO maravillosas que han hecho un trabajo excelente y del que estamos súper orgullosos, y por eso lo publicitamos, y lo publicitamos mucho porque es contenido de primera. Nada más y nada menos. Tendremos este webinar disponible miércoles, jueves, el próximo lunes en nuestro canal de YouTube. Si todavía tenéis preguntas, las podéis hacer en el canal de YouTube, en comentarios. ¿Vale? Si yo no las sé responder o alguien de WordPress.com no sabe, se la pasamos a Carlos, que muy amablemente la responderá cuando tenga tiempo. Pero bueno, que normalmente también sabemos cómo responder estas preguntas, sin problema. Y nada, pues los que habéis comprado entrada y sois esos privilegiados y privilegiadas que tenéis una entrada para WordCamp Galicia, nos vemos en WordCamp Galicia. Os espero en el booth de WordPress.com porque además tenemos un regalito chulísimo. Chulísimo, recién salido de fábrica para todos aquellos que vengáis y os paséis por el stand. Gracias por estar aquí. Perdón, Carlos, porque este se nos ha ido un poquito de tiempo. Pero encantado, bueno, encantado. Ha estado divertido, muy didáctico, pedagógico y además tremendamente útil. Nos vemos en el siguiente dentro de una semana. Muchas gracias. Chao, Carlos. Chao. Chao a todos y a todas. Chao. Chao.